2 minutitos nos separan de las 9 de la mañana y tenemos 19 grados a esta hora en Montevideo. Hoy Brecha titula El Canariazo. Y le vamos a preguntar al exintendente de ese departamento justamente si se puede titular o catalogar como tal. Bienvenido, Marcos Carámbula. Buen día, bienvenido a los dos. Bienvenido, un gusto estar con ustedes, porque si no cambio de roles. Me sorprende el título de Brecha, lindísimo, El Canariazo. Y la periodista comparte, ¿verdad? Sí, somos todos de aquellos pagos, justamente. Sí, así que estamos muy contentos los canarios, porque después de, bueno, Tomás Berreta, que no había nacido en Canelones, pero que fue intendente de Canelones en el 47, hace ya casi 80 años, y antes en el siglo XIX, Joaquín Suárez. Así que son 3 canarios en la historia. Aparte de la misma fecha. La misma fecha. Un 24 de noviembre. La misma fecha. Y justamente estuvo Botinelli acá el otro día, presidente de Factum, y daba cuenta que es una fecha significativa en ese vínculo entre democracia, Canelones, ese hecho histórico de Tomás Berreta, pero también la primera elección democrática que repasaba Sanguinetti después de 40 años, ¿no? Claro, se conmemoraba un 25. Había sido los periodos antes el golpe de Terra, después Valdomir, la reforma, y ahí don Tomás Berreta en el 47 es electo presidente. Doctor, hay que dicen que usted es una especie de mentor de Yamandu Orsi. Él, en cuanto a acto público puede, destaca lo mucho que ha aprendido de usted, le agradece mucho a usted en su discurso. Entonces, yo le quiero preguntar, porque además usted lo llevó a la Secretaría General de su Intendencia, ¿qué le vio en su momento usted a Yamandu Orsi con ciertas cualidades y dijo, este tipo tiene uñas para guitarrero? Perdón, yo diría la esposa de Marcos Carámbula, Elena Pareja, que tuvo que ver mucho también. Sí, bueno, Yamandu hizo la práctica docente en el IPA con mi señora, que es profesora de historia, que era docente en el IPA. Entonces, desde ahí lo conozco, aunque no lo conocía directamente. Él iba alguna vez por casa a preparar las clases con Elena y eso. ¿Y qué le vio para que usted diga, este tipo va a llegar lejos? De verdad, una primera impresión cuando recién, porque además esas casualidades que en definitiva se convierten en causalidad, en la fórmula de la candidatura a la intendencia, quien iba a ser mi suplente era el que fue después diputado, Kiko Sousa. Y él salió electo diputado y me dijo con mucha franqueza, Marco, prefiero ser diputado y no asumir en la suplencia tuya como una intendencia. A partir de ahí me presenta Yamandu, que, bueno, tal cual dice Brecha, es un canario de las afueras de Canelones, de la ruta 11 y la 32, de la zona de Tierra de Campeones, criado en esa zona hasta los 7, 8 años, y después cuando su padre se viene a Canelones, trabajando con él en almacén, repartidor, atendiendo a la gente, recibiendo a los proveedores. ¿Qué le vimos nosotros? Yamandu tiene una condición primera, que es muy cercano. Así como lo vemos en los medios y eso, así es Yamandu, no tiene dobleces, con mucha simpatía natural y con mucha franqueza. Y a su vez con una muy especial sensibilidad. Muy inteligente y verdaderamente escucha, aprende y sintetiza. Son esas cualidades. Pero además, en los 10 años que tuvimos juntos, hombro con hombro, los primeros años para sacar adelante a la intendencia, que era una situación sumamente difícil, no teníamos recursos, no teníamos maquinaria, no teníamos plata, no teníamos crédito, trabajamos hombro con Yamandu. Esos primeros años fueron, nosotros decíamos 24 por 24, porque nuestro objetivo era sacar adelante a Canelones. Entonces, Yamandu, todo el equipo, un equipo muy joven, Yamandu tenía apenas 35, 36 años cuando asumió la Secretaría General, pusimos todo en la cancha como efectivamente se logró sacar adelante a Canelones. Entonces, no solo en esa cualidad natural, innata que uno le veía a Yamandu, sino que en la gestión, que a mí me parece que es lo más importante, fue demostrando estas cualidades que le vemos hoy. Y
después, en los 10 años siguientes, cuando él ya fue intendente, verdaderamente creció mucho, significativamente en capacidad de gestión, en capacidad de comunicación, pero siempre con algo bien importante. Lo he contado en algunas conversaciones con Tabaré Vázquez, en conversaciones que teníamos muy francas. Él me decía, el presidente naturalmente tiene que tomar muchas decisiones. Siempre se iba a pensar cómo lo pensaría desde su barrio proletario de La Teja, ¿verdad? Las raíces juegan mucho, y en Yamandú las raíces juegan mucho. Realmente creo que hace bien Brecha, es un canario con orgullo de canario, ¿verdad? Él siente esas raíces. Nosotros hicimos, cuando empezamos la intendencia, el logo era como una canaria, como una comunidad, y que nos une a todos los habitantes de Canelones, desde los de Canelones a los de Las Piedras, Ciudad de la Costa, Pando, Santa Lucía, Santoral, que somos canarios. Entonces, quisimos transformar esa apelación que muchas veces es despectiva, no solo para los canarios de Canelones, sino para todo el interior. Es un canario. Lo quisimos transformar en una oportunidad y en una fortaleza. Somos canarios con orgullo. Carámbula, ya le voy a consultar y ya le vamos a consultar cómo recibió los resultados, pero quiero ir un paso más atrás. En 2019 se manejó la posibilidad de que Yamandú Orsi fuera candidato a la presidencia. Sí. Él lo descarta. Me gustaría saber si hubo algún diálogo en ese momento y también en esta oportunidad con usted, entre Yamandú Orsi y usted, para decidir finalmente que esta vez sí era la oportuna, que era la oportunidad para poder alcanzar la presidencia de la República, y cómo fue. Sí, esos tiempos los ha definido Yamandú, a mi entender, con una gran claridad, cuando dijo, yo no voy a ser candidato en esta oportunidad. Él se transformó después en el jefe de campaña de Daniel Martínez, y cuando se dijo en aquel momento quiero seguir en Canelones, cuando se sintió preparado, es que da el salto. Es decir, son decisiones de Yamandú. Pero hubo consultas con usted, nosotros diálogos. mantenemos un diálogo muy fluido, muy cercano, muy directo. Él me llama, yo cuando tengo alguna cuestión para simplemente darle una idea, le paso algún mensaje. Nos llamamos muy frecuentemente, ayer nos llamamos. Sí, mi intervención fue más que nada cuando terminamos el primer periodo de la intendencia. En aquel momento que se estaba armando de nuevo el equipo para ir a las elecciones, y como ganamos Canelones, hubo alguna sugerencia, Yamandú sí o no como secretario general, y me acuerdo que le dije a los compañeros, Yamandú no solo sigue como secretario general, sino que tiene una proyección, va a ser el intendente de Canelones y no tiene techo. Por cierto que yo no pensaba que en aquel momento, estamos hablando del 2009, que Yamandú 15 años después fuera el presidente de la República, pero sí su condición. Y hay una cuestión que en ese mismo día, me acuerdo que lo invité a irse conmigo en el auto, después que asumimos en el Politeama, le digo, Yamandú, a partir de ahora vos vas a ser el intendente, vamos a ser los dos, vos tenés que salir, presentarte. Canelones es muy difícil de armar un liderazgo, como tiene tantas zonas, tantas distintas historias, distintas identidades, no son solo zonas geográficas o productivas, sino que son historias que vienen desde los primeros inmigrantes. Entonces, conocer a un referente departamental lleva tiempo, y eso fue lo que hizo Yamandú. Doctor, ¿usted cree que la coalición de gobierno, la coalición republicana, subestimó a Orsi? Porque en todo momento se dijo, lo están escondiendo, es un cantinflas, es un tribilín, no se anima a dar declaraciones, no aparece, no da entrevista. ¿Cree que de alguna manera hubo una especie de subestimación de las capacidades del presidente electo? A mí me parece que hubo un error claro de parte de la coalición, que mientras decía todo esto de Yamandú estaba recorriendo todo el interior del país con Carolina, pueblo por pueblo, barrio por barrio, ciudad por ciudad, y eso se vio reflejado en los resultados. Es decir, en la primera vuelta ganamos en 12 departamentos, y en la segunda vuelta el interior creció 77.000 votos, un poco menos de con lo cual ganamos la segunda vuelta.
A su vez, fue una campaña muy dura, muy larga. Recordemos los episodios de marzo, cuando Yamandú con su serenidad, templanza, ahí desde luego estuvimos muy cerca de él, porque lo conocemos, y fue muy duro. Eso fue en marzo. Después toda esa campaña que usted dice, de cierta subestimación de que no aparecía, que no quería. En realidad un error, porque estaba trabajando y en los medios del interior habló con todos los medios sin ningún problema. Y entre la primera y la segunda vuelta apareció el Yamandú que todos conocemos, con una capacidad de liderazgo, con una muy buena comunicación, presentando las medidas del frente, su programa, su presencia en el debate, muy seria, muy digna, muy de presidente, que yo creo que fue decisivo. Ese empuje final de nuestra fórmula, Yamandú y Carolina, y el empuje final de los frente amplistas que de primera y segunda vuelta salieron a conquistar el voto indeciso, definieron la elección. O sea que aquello que fue tomado como una debilidad, en realidad se convirtió en una fortaleza. ¿Cómo ve todos estos primeros movimientos, los primeros pasos que está dando Orsi? Pienso en las reuniones que viene manteniendo, en ese equipo que empieza a conformarse, Alejandro Sánchez. Está muy cerca también en este proceso de transición Jorge Díaz, el exfiscal de Corte. Carolina Cose, su vicepresidenta, que también ya se va a instalar en el Palacio. El viaje de Orsi a Brasil. ¿Cómo analiza estos primeros días? Bueno, en realidad ha sido una semana intensísima. No nos olvidemos que las elecciones fueron el domingo. Y entre el domingo y hoy, que está en Brasil, Yamandú ha dado ya pasos que muestran su liderazgo. En primer lugar, se ha reunido, por cierto, con el presidente de la República, se reunió ayer con autoridades del Partido Colorado, ha tenido reuniones a diferentes niveles mientras va perfilando su idea de equipo. Creo que estas dos primeras nominaciones públicas, tanto de Sánchez, senador, como secretario general, como lo de Jorge Díaz, me parece que son dos pasos muy importantes. Y muestra algo que Yamandú siempre mostró en Canelones y que es una condición innata, que tiene que ver con esa condición de diálogo en torno a los grandes temas del país. Yamandú ha dicho y lo ha mostrado en estos ya primeros días 3 o 4 puntos fundamentales. En primer lugar, una política nacional en lo que tiene que ver con el combate al narcotráfico. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la pobreza infantil como desafío fundamental, que no quede nadie atrás, la gente en situación de calle. En tercer lugar, para mí una cuestión muy importante, que va a ser muy importante en su gobierno, que es el concepto del territorio. Quienes hemos sido intendentes de todos los partidos, y Yamandú tiene una muy buena relación en el Congreso de Intendentes, con intendentes de todos los partidos, lo tuvimos nosotros también, porque los temas del territorio son comunes, no tienen bandera política. Cuando llega el momento de las elecciones, bueno, cada cual, pero hay durante 4 años y medio temas que son comunes a resolver, donde el territorio es el que marca de alguna manera las prioridades. Entonces Yamandú eso lo tiene muy claro. Y por último, el concepto de integración regional. Esta primera visita a Lula es muy importante. Es muy importante que haya ya dicho que él tiene la voluntad de saludar al mandatario argentino y a los otros presidentes de la región. Y hay un hecho muy significativo de estas últimas horas, que es la reunión que tuvo con el embajador de China, que le trae una carta personal del presidente de la República China, Xi Jinping, directamente dirigida a nuestro presidente, con naturalmente la perspectiva de que el Uruguay tiene que estar unido en la región y abierto al mundo, como China en particular. Sí, bueno, aunque el propio profesor decía ayer que la posibilidad de un TLC con China por ahora está muy lejos, sí, ¿no? Porque eso es con el Mercosur. Claro, claro. Doctor, le quiero preguntar por lo siguiente, porque esta presidencia de Yamandú Orsi va a ser claramente distinta a las presidencias que tuvo el Frente Amplio, y en este sentido se lo pregunto, porque tanto las presidencias de Vázquez como de Mujica tenía algo en común el Frente Amplio, que había liderazgos fuertes. Ni que hablar la primera de Tabaré Vázquez, donde incluso sus ministros eran los cabezas de las listas, ¿no? Esa realidad no la va a tener Yamandú Orsi. Entonces, ¿eso le juega a favor o en contra ser un presidente de todos los uruguayos, pero con un frente que no tiene liderazgos tan claros, por ejemplo, a la hora de definir el gabinete? Bueno, justamente, y es muy buena la interrogante. Es el hombre, el gobernante y la circunstancia, ¿verdad? Cuando Tabaré llega por primera vez al gobierno,
que era un gran desafío, llegaba por primera vez la izquierda del frente, él se rodea en aquel gabinete de las principales líderes de la fuerza política en todo el amplio espectro del frente. Gargano, Aranas, exacto, todos. estuvieron todos en Mujica, José Díaz, en fin, fue claramente una Marina Arismendi en el MIDE, es decir, representó a lo que eran líderes de las grandes corrientes políticas e ideológicas del frente. En las circunstancias actuales, a mí me parece que se produce un fenómeno de renovación muy interesante del frente y sus liderazgos. Y eso es muy bueno para Yamandú, porque acompaña su propio empuje de un hombre, para nuestro país, un hombre de 50 y pico de años, 55, como tiene Yamandú, es muy joven, ¿verdad? Pero además con una experiencia de 20 años de gestión pública. Y a su vez tiene un grupo de dirigentes nuevos en el frente, pero también con mucha condición de liderazgo en cada uno de sus sectores políticos. No quiero repasarlos ahora, pero que son también renovaciones de sus espacios políticos y que han tenido un muy fuerte respaldo, que conforman con Carolina, que también es una expresión de recambio de liderazgos en el frente, una muy desafío y muy interesante. Y yo creo que el gabinete que va a formar Yamandú, que yo, por cierto, apoyo, le tiro alguna idea, pero lo está conformando Yamandú como de ser con las consultas a nivel de los partidos políticos y eso, pero es él el que va a resolver. Creo que va a reflejar esto mismo. Gente calificada en primer lugar, gente con mucho empuje, joven, con algunos veteranos de experiencia y al mismo tiempo muy comprometidos como debe ser este desafío que tenemos ahora. O sea que en las circunstancias actuales yo creo que juega a favor esta renovación que se está produciendo en el frente. Así que le está soplando en el oído los eventuales nombres para el gabinete. No intervengo para nada. Mi apoyo fue con todo lo que pude hasta el domingo. Y ahora lo que hago es ser, en estos programas, una especie de telonero, adelanto lo que es Yamandú, pero no plena confianza en Yamandú en lo que va a hacer. Más allá que uno puede interpretar que usted es una suerte de consejero o tal vez de referencia para Yamandú Orsi en diversos temas, o cuando está un poco entreverado lo pueda llamar a usted, ¿cuál va a ser su rol? ¿Va a tener algún rol durante estos 5 años? ¿Piensa estar alejado? Sí, no, yo estoy felizmente jubilado. Por cierto que soy un militante, soy un frente amplista, lo seguiré haciendo mientras viva. Y estaré, si algún día Yamandú me llama, por supuesto hablaremos, como hablamos siempre, con muchísima franqueza, porque realmente conozco a Yamandú en estos 20 años mucho, conocí mucho a sus padres, que tú seguramente los conociste, conozco a su familia, a Laurita, a los hijos. Es decir, tengo una cercanía mucho más allá de lo político, yo diría casi familiar, para hablar en términos generales. Entonces, estaré a la orden, estaré siempre, así Yamandú me llama, con todo gusto, para tomarnos unos mates, estaremos a la orden, pero para nada jugar un rol en lo que es el Ejecutivo, en lo que es la designación del gabinete. Ya que he hablado mucho de Canelones, aprovecho a consultarle. Quien ha sido y lo ha acompañado en estos 10 años es Francisco Legnani, en la intendencia de su departamento. Y es el eventual candidato a la intendencia. ¿Cómo lo ve a Legnani? Bueno, a Legnani lo conozco también desde muy joven porque entró por concurso en nuestra administración. En jurídica trabajó. En jurídica es un abogado joven y lo conozco bien porque empezó a trabajar con nosotros en los primeros tiempos que había que armar la dirección de jurídica. Él entró por concurso. En ese momento dirigía jurídica Jorge Cerdeña, el doctor Cerdeña, con una gran experiencia, y Natalia Carvajal. O sea que Legnani creció en ese equipo joven de la intendencia. Y tengo una muy buena impresión de Legnani. Creo que el Frente Amplio, ante la perspectiva que la coalición va a ser coalición en Canelones, si bien nosotros en esta elección, tanto en primera como segunda vuelta, aún toda la coalición sumada, sacamos 50.000 votos más, el Frente solo contra todo lo que sería la coalición, es decir, que somos optimistas, entiendo que el Frente puede dar 2 o 3 opciones de candidaturas a la intendencia que
representen esa diversidad que es Canelones. ¿Y tiene algún nombre en la cabeza ya? No, se están manejando diferentes nombres, pero también ¿Su hijo corre por algún lado? Matías tiene 50 años, profesor de la universidad, profesor grado 4, dedicación total. Él será el que resuelva. Si bien mi hijo ya tiene 50 años y él tendrá la capacidad de resolución, ¿verdad? Creo sí claramente que hay que pensar en 2 o 3 candidatos que puedan fortalecer la propuesta de Canelones del frente y sobre todo que refleje las diferentes zonas de Canelones. Por eso que decíamos antes, Canelones no es fácil un liderazgo, se construye a lo largo de los años con conocimiento en todas las zonas. Pero ahí es un poco de ventaja que tiene Leñani, ¿no? Que ha recorrido mucho al lado de Orsi sin duda, el departamento. Sin duda, es de Canelones capital, pero al mismo tiempo hay que explorar posibilidades que tengamos candidatos o candidatas que reflejen esa diversidad canaria, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, cerramos por aquí la entrevista a Carámbula. Le agradecemos mucho que haya venido a acompañarnos, sobre todo para poner un poco de claridad para aquellos que tal vez no tienen esa historia tan fresca de lo que era Orsi en el departamento, en esos años que lo acompañó. Así que el agradecimiento nuevamente. Bueno, un gran agradecimiento a ustedes porque venir a Canal 10 a mí me da mucha alegría y además me voy con ese título, El Canariazo, que es formidable, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes.